Ahí está grabando. Bueno, estamos grabando entonces. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar de la maravillosa hispanidad nos estéis viendo. Vamos a tener un coloquio muy especial con Mónica Nicoliello, una historiadora uruguaya de postín que está llamada a tener una palabra más que importante en el desarrollo de lo que es el futuro de la unidad hispánica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por los comentarios y por No, conocer otros historiadores e hispanistas. no, es absolutamente cierto. Bueno, nos hemos convocado hoy por la preocupación que nos suscita la situación, llamémosla diplomática, ¿no? Una diplomacia demasiado caliente que empieza a ser un poco agresiva que tenemos dentro del mundo hispánico, ¿no? Y eso nos preocupa, ¿no? Y tú me transmitiste la preocupación que yo comparto absolutamente contigo, ¿no? ¿Qué aspectos son los que en este momento a ti te llaman la atención, te sorprenden y además te ponen en alerta? Bueno, todo empezó porque estábamos conversando sobre el tema del hispanoamericanismo, el panhispanismo, el hispanismo, sus raíces, en definitiva, pensando que son corrientes que han tratado de superar los conflictos del siglo XIX, que durante el siglo XX se fue llegando a una serie de acuerdos y a una corriente de fraternidad, de comprensión mutua, de conocimiento recíproco, cuando vemos que ahora, en el primer cuarto del siglo XXI, parece como si las cosas estuvieran retrocediendo. Sabemos porque los medios de comunicación ponen la mira en países como México y Venezuela, pero repasando un poco toda la región, me encuentro con que las crisis diplomáticas están afectando a todos los países. Me preocupa una escalada que, por ejemplo, lleva a los presidentes de los países a insultarse de una manera grosera. eh, También una escalada que se traduce, por ejemplo, en interrupción de vuelos comerciales entre Chile y Venezuela. Esa última noticia es de hace una hora prácticamente. Y, por ejemplo, conflictos diplomáticos que son bastante serios entre Colombia y Perú, con declaraciones del encargado de soberanía territorial de Colombia, de que hay una isla fronteriza que en realidad es de Colombia y que está ocupada por Perú. Entonces vemos que un conflicto diplomático que empieza cuando Pedro Castillo es desplazado y el gobierno de Colombia, el de Petro, eh, afirma que va a seguir reconociendo a Pedro Castillo, junto con un conjunto de países que también sacó un comunicado en ese sentido, que va a seguir reconociendo a Pedro Castillo, que finalmente Perú retira el embajador en Colombia. Ese conflicto que fue escalando en este momento termina siendo de declaraciones acerca de soberanía territorial de zonas fronterizas. Entonces estamos viendo algo muy generalizado, donde influyen mucho los personalismos, es decir, aparentemente presidentes fuertes que quieren marcar un perfil. Por otro lado, aparentemente están hablando a la interna, es decir, hacia el foro, hacia el coro, hacia algunos grupos dentro de sus países, pero todo eso está debilitando y dañando lo que es ese espíritu de fraternidad y de cooperación en el cual se había avanzado muchísimo, después de todos los conflictos y guerras que hubo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, que a veces desde España se puede pensar que fueron conflictos entre americanos y españoles, y muchas veces los libros de texto dicen eso, cuando en realidad se trató de un proceso de disgregación y de graves conflictos entre americanos también, porque tuvimos una serie de guerras fratricidas desde el primer momento. Es decir, la personalidad de Simón Bolívar, que era muy avasallante, al punto de que San Martín se retira luego de la conferencia de Guayaquil.
principios del siglo XIX, Bolívar quiso implantar una constitución que era una adaptación de la constitución de Napoleón y formar una federación que estuviera dirigida por la Gran Colombia y donde en definitiva fuera el territorio colombiano el que se impusiera sobre Bolivia y Perú. Esa intención entonces de formar una federación bolivariana ya en el año 1828 dio lugar a una guerra entre Colombia y Perú, porque Perú y Bolivia tenían su propia iniciativa de confederación, que es una confederación peruano-boliviana. Y además Ecuador era un territorio en disputa entre Colombia y Perú. Así que eso dio lugar a una guerra en 1828 que se saldó en 1830 con la formación de la República del Perú. A su vez, la República del Perú, en una situación política muy inestable, que provoca la caída del presidente en 1846, busca apoyo en España y plantea un proyecto de anexión a España, que a su vez genera el rechazo de los países limítrofes y que da lugar a la primera conferencia, primer congreso hispanoamericano. Entonces, todo ese tipo de conflictos vemos que ya existieron y ahora, 200 años después, se están planteando nuevamente. No son conflictos con España, son conflictos entre los países hispanoamericanos. Entonces todo eso a mí me preocupa porque no solamente tenemos un proceso de destrucción teórica del hispanoamericanismo, panhispanismo, hispanismo, como queramos llamarlo, pero que en definitiva son corrientes que lo que hacen es fortalecer los vínculos entre pueblos hermanos, sino que además de la destrucción teórica, que lo vemos en los discursos, tenemos una destrucción práctica. Es decir, se están tomando medidas que llevan a crisis diplomáticas, rupturas de relaciones, insultos entre presidentes, y donde quedan desguarnecidos los pueblos a los cuales se dice que se quiere proteger. Por ejemplo, si se rompen relaciones diplomáticas, como ya ocurrió entre Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile después del 28 de julio, los que quedan desprotegidos son los migrantes venezolanos que están en el Río de la Plata y que no van a poder hacer trámites a través de la Embajada de Venezuela, y recíprocamente. Entonces, a los pueblos a los cuales, en nombre de los cuales se habla, en lugar de eso se le está haciendo daño. Hemos llegado a escaladas en las cuales, por ejemplo, Nicolás Maduro plantea que en Chile hay campos de entrenamiento para formar mercenarios para derrocar a su gobierno. A su vez, el gobierno de Chile dice que en Venezuela hay campos de concentración y bueno, ya es una escalada a nivel verbal, pero también con estas medidas prácticas que están afectando lo comercial y que están ya remitiéndose problemas de frontera. Un legislador peruano también que anunció que se debería invadir Bolivia, es decir, y sabemos que los nacionalismos han sobrevivido y que se están construyendo y que se han construido sobre lo que fueron las viejas heridas de la Guerra del Pacífico, de la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana y la Confederación Argentina, la Guerra del Paraguay, etc. Es tremendo lo que estás comentando. Antes de que estuviésemos en directo, yo te comentaba que honestamente a mí me resulta muy difícil pensar que esto es casual, ¿no? A la vez te decía que en España, de repente, de una manera insólita, Portugal empieza a hacer reivindicaciones territoriales. Y la hace directamente el ministro de Defensa, o sea, no es un periodista que escribe un artículo en un periódico, no, no, no. Directamente el ministro de Defensa hace una reivindicación territorial a España, ¿no? Y poquito tiempo después surge ya el problema con México. Se congeló un poquito la imagen, no sé si me De estás que la viendo. no,
a la solicitud del anterior presidente, ¿no? Todavía en funciones, cuando le planteó que España tenía que disculparse por el, el trato, maltrato, comportamiento, llámalo como fueras, a lo largo de la conquista de México, ¿no? En cuando sí hubo una respuesta, pero no directamente del rey, porque el rey en España no participa directamente en cuestiones políticas, o sea, el rey no puede entrar en eso. La respuesta vino del gobierno. Y el gobierno lo que le instó al gobierno mexicano fue a que hubiera una comisión bipartita entre los dos países, buscaran fórmulas de entendimiento para, bueno, pues ver de qué manera se podían dejar ya de una vez ese tipo de planteamientos que en realidad no tienen sentido, ¿no? Y tiene mucho menos sentido todavía porque en 1990, cuando se preparaba la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, el padre del actual monarca, Juan Carlos I, estuvo en México y entonces él solicitó tener una reunión con representantes de los pueblos indígenas y fue a Oaxaca. En Oaxaca tuvo reunión con, no recuerdo cuántos, pero fueron un montón de representantes de pueblos indígenas y Juan Carlos lo que les dijo fue que sentía si en el proceso de conquista hubiera habido abusos, que los hubo, pero que la monarquía siempre había intentado por todos los medios proteger a los indígenas, ¿no? Y que es posible que hubiera habido, pues evidentemente, algún tipo de abuso, pero que siempre la política del Estado, la política real, no fue esa, sino fue justo lo contrario, ¿no? Y además todo aquello, ya fue en 1990, pues imagínate, ¿no? Hace ya 34 años, se saldó de una manera muy amable, muy festiva, estupendamente bien. Es decir, hace ya 34 años, el anterior rey manifestó directamente ante los indígenas una disculpa no formal, no con sellos, no, una disculpa, digamos, coloquial, reuniéndose con ellos, ¿no? Sin que fuera algún tipo de agravio para nadie, ¿no? Pero se ve que no es suficiente, aunque quizá no hubiera sido necesario, pero no es suficiente y cada vez que se le ocurre a alguien por algún motivo, hay que ver cuál es el motivo. Esto vuelve otra vez a salir a la palestra y en vez de recordar que ya el anterior monarca se había dirigido a los pueblos indígenas y además sin ningún tipo de reacción adversa ni nada por el estilo, sino yo recuerdo perfectamente aquellas imágenes, ¿no? Entonces, ¿por qué vuelven a suceder estas cosas? Tú fíjate que tú me hablas de una serie de conflictos. Yo te hablo de otros, pero que al mismo tiempo son simultáneos prácticamente. O sea, es como cuando aparecen diferentes focos de un incendio en un bosque o en un monte y la gente cree que cada uno de los focos fue casual, ¿no? No. O sea, lo lógico es pensar que aquí sucede algo extraño. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que por un lado hay polarización ideológica. Eso está influyendo porque los gobiernos, que tampoco, los gobiernos hay que pensar que son transitorios, es decir, si el día de mañana gana las elecciones otro partido, eh, no puede ser que las relaciones cambien de manera tan abrupta, las relaciones entre los estados. Pero lo que está ocurriendo es que las políticas de estados están siendo sustituidas por políticas de gobierno sin consenso nacional. Y por otro lado, las políticas de gobierno por políticas personalistas de los presidentes, porque hay una deriva autoritaria en toda la región que al mismo tiempo es una deriva populista. Entonces, estos presidentes tienen mucha aprobación. El presidente de México tiene 80% de aprobación.
pero la mayoría de los presidentes tienen muchísima aprobación, salvo la presidenta de Perú, que tiene baja aprobación. Y esa aprobación muy alta la sostienen en base a estos discursos populistas, que claro, para el que es historiador no tiene el menor sentido, porque se sabe, México es independiente desde 1821, así que todo lo que haya pasado con los indígenas entre 1821 y la actualidad no es responsabilidad de España. España puede haber tenido responsabilidad, pero tampoco la España peninsular, porque México era un virreinato con su propia autonomía, sus propias políticas, y donde no siempre era posible controlar los abusos, lo que se podía hacer era dictar leyes, perseguir, reprimir, pero eran los antepasados de los actuales mexicanos los que cometían esos abusos. Es decir, muchas veces criollos, mestizos, los propios indígenas. Entonces, este enfrentamiento entre países obviamente no tiene ningún respaldo historiográfico, pero sí, si uno mira los programas que se están emitiendo en México, yo estuve mirando porque uno tiene que ver un poco el punto de vista del otro para entender qué piensa el otro. Lo que se está diciendo en las radios, en la televisión es, bueno, nosotros amablemente le mandamos una carta al rey, como para llegar a un acuerdo con el tema de los indígenas, y lo que hizo el rey fue filtrar la carta y no contestarnos. Entonces, hay un relato, y ese relato se está imponiendo en México en este caso. Luego hay otros tipos de relatos en los otros conflictos, que también son populistas. Y por otro lado, tampoco estos conflictos ideológicos, populistas y personalistas están respondiendo a los verdaderos intereses de los países. Es decir, los intereses de los países no son los de romper la cooperación iberoamericana, no son los de tener enfrentamientos, al contrario. Es decir, los intereses de nuestros países son los de fortalecer los vínculos para poder prosperar de forma pacífica y prosperar desde el punto de vista material también, además de espiritual. ¿A quién le puede convenir la ruptura de esos vínculos? Obviamente que la ruptura de esos vínculos le conviene a quien necesita dividir para reinar. En este momento hay muchas guerras abiertas en el mundo y uno tiene que pensar, bueno, ¿quién se beneficia de tanta desgracia? ¿Quién se beneficia del odio entre los pueblos? Claro, claro. Pero te comentaba antes, ¿no? Estoy tratando de leer todo lo que cae en mis manos relacionado con los intentos de, de, de panhispanismo que ha habido en el siglo XVIII y perdón, en el XIX y en el XX, ¿no? Y bueno, tú en eso eres muy experta. Y entonces lo que uno ve cuando lee los discursos y los planteamientos de esta gente, siempre cuenta lo mismo, ¿no? Y en el siglo XX, en la, digamos que la queja es, ¿cómo es posible que en Europa Estados Unidos apoye la unificación y la creación, lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, que irá caminando inexorablemente, si todo va bien, hacia una unión de los diferentes pueblos europeos? ¿Y por qué Estados Unidos se niega permanentemente con sus políticas y con sus injerencias a que cada vez que hay un paso hacia adelante, ellos entran de diferentes formas? Tienen muchas formas para entrar, para boicotear el proceso. Entonces lo que vemos ahora, evidentemente no ha venido un ángel del cielo para decirnos, detrás de esto están los de siempre, y digo los de siempre porque son los que llevan planteando, como mínimo, si hacemos una recopilación de las injerencias que ha habido de Estados Unidos en la región iberoamericana, como mínimo hay 50. Como mínimo hay 50, o sea, que es una manera de actuar permanente. Y si añadimos las injerencias habidas en la propia España, sumamos más.
Y si sumamos, cuando hablamos de España, no solamente de lo que hoy es España, sino incluso del Sahara, ¿no? Todo el problema que tienen a los saharauis es inconcebible sin la intervención de Estados Unidos en la Mancha Verde que planteó Hassan II en su momento. Todo el, la situación de la geopolítica que se quebró con el asesinato de Carrero Blanco, donde, bueno, ya los indicios son más que indicios, ¿no?, sobre la colaboración de Estados Unidos en ese crimen, ¿no? Eso rompió totalmente el planteamiento geopolítico que tenía entonces España. España tenía muy claro cuáles eran su polo fundamental, que era Iberoamérica. Y luego lo que siempre denominaba en esa época franquismo, la tradicional amistad con el mundo árabe, ¿no? Entonces, eso eran dos puntos. De repente el mundo árabe ahora, hoy en día es enemigo absoluto, y lo que era el enfoque prioritario con Iberoamérica se transformó en un enfoque prácticamente monopólico y absoluto hacia Europa. O sea, el asesinato de Carrero Blanco dio un giro de 180 grados al enfoque geopolítico que tenía España, ¿no? Y en esa época, no en esa época, no posteriori, uno de los aspectos que se ponían encima de la mesa era la posibilidad de que el desarrollo de la bomba atómica en la que estaba inmerso el gobierno español en esa etapa, que Carrero Blanco se negó a abandonar, esa tecnología pudiera pasar después a manos de nuestros hermanos, porque lo somos, iberoamericanos, y en concreto le tenían mucho miedo a que acabara a manos de Argentina, ¿no? Entonces, ahora nos situamos en el siglo XXI y resulta que tenemos una situación geopolítica muy compleja. No sabemos cómo va a terminar. Tenemos una situación geopolítica donde el mundo anglosajón ya no es el hegemónico, aunque se resistan a dejar de serlo. Y tenemos una lógica en su pensamiento de que lo que no pueden perder bajo ningún concepto, caso de que no sean capaces de recuperar la hegemonía en los países que ya no quieren, de alguna manera se van alejando de su órbita, no quieren perder bajo ningún concepto lo que es el continente americano en su conjunto, ¿no? Y dentro de todo también lo que es Europa, aunque yo estoy convencido que para Estados Unidos Europa ya no tiene ningún interés, ninguno. El único interés que tiene fundamentalmente es en el continente americano, ¿no? ¿Por qué? Porque sin el continente americano, si la multipolaridad se afianza, Estados Unidos ya no sería nadie. Y el mundo anglosajón tampoco sería nadie simplemente con los 5 ojos dando vueltas por ahí, no serían nada. Entonces, mm, a mí me da la impresión, Mónica, que aquí hay algo más que personalismos, hay algo más que heridas no suturadas bien, a lo mejor del pasado, sino que esas pequeñas grietas que pueden quedar, porque a veces en las relaciones y los enfrentamientos históricos no se suturan bien, en esas grietas hay personas muy hábiles que en vez de ayudar a terminar de suturarlas, son especialistas en dinamitarlas para volverlas a abrir, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves? Y yo creo que la región tiene una visión muy ingenua de lo que es la geopolítica internacional. Es decir, evidentemente hay superpotencias que tienen políticas a largo plazo y saben cómo dividirlos, pero todo ese tipo de análisis no está entrando en este momento. Es decir, lo que circula entre la gente, lo que se comenta, lo que se habla en los medios de comunicación, es lo otro, son las disputas internas. El tema que pueda haber una geopolítica internacional que esté influyendo en estos conflictos, que pueda haber una lucha por los recursos o que pueda eh,
haber un problema incluso de rotación de las élites internacionales, de las grandes potencias, de temas que tienen que ver con el debilitamiento del dólar, porque Arabia Saudita ya no respalda más su alianza del petróleo con el dólar, el petrodólar ya ha desaparecido. En una región que no tiene ni siquiera una visión clara de sí misma, ni desde el punto de vista histórico, ni de su gravitación dentro de la geopolítica internacional, tiene problemas serios de identidad, tiene problemas serios de comunicación entre países, hay una fuerte polarización, es decir, toda esta región es muy vulnerable, y eso es lo preocupante frente a lo que sí son potencias o bloques que tienen las cosas claras en lo que puede ser una visión a largo plazo.